La densidad de conejos en este caso era muy alta. Sin embargo, se podía llegar a un sistema de monogamia. Es más, y aunque la vista sea buena, es que no les sirve para cazar como tal en el sentido de si la presa no se está moviendo. ¿Cómo le afecta al lince ibérico la endogamia? Esta conversación nace porque van a reintroducir el lince ibérico en Zaragoza, en concreto en una finca que se llama Campo Armijo, y yo voy a ser la encargada de hacer las visitas guiadas para ir a ver al lince y conocer cómo es este proceso de reintroducción. Entonces ahora estoy en un proceso de aprendizaje, estoy leyendo mucho y una de las cosas que quería también hacer es hablar con un experto. Contacté con Francisco Palomares, que es profesor investigador en la Estación Biológica de Doñana y ha estado más de 20 años estudiando al lince, y le propuse tener una conversación, me dijo que sí, y como ha quedado, yo creo, bastante interesante, digo, pues la voy a subir a YouTube para que cualquier persona se pueda nutrir de este encuentro, así que nada, espero que la disfrutéis. ¿Qué hace a un lince que sea un lince? Y no me estoy refiriendo solo al lince ibérico, sino a las 4 especies de lince que hay: lince rojo, lince boreal, lince canadiense y lince ibérico. ¿Qué tienen todos estos animales que podamos englobarlos bajo el nombre de lince? Bueno, las 4 especies son muy próximas taxonómicamente, todos pertenecen o están próximos al grupo Pantera, a los leones, a los jaguares, a los leopardos, pero de alguna manera esos se separaron en algún momento y evolucionaron juntos. Entonces, de alguna forma, las 4 especies de lince proceden de un ancestro común. Pero además de eso, el aspecto es muy parecido entre todas ellas. No todas se caracterizan porque tienen las colas cortas, y también por lo de los pinceles en la oreja y algunos también las barbas más o menos desarrolladas. Entonces, de alguna manera, tienen aspecto de lince, ¿no? Hay una especie por ahí que mete un poco de ruido, que es el caracal, que también tiene un poco de aspecto de lince, pero sin embargo no tiene nada que ver con los linces, ¿no? Estas 4 especies vienen de un origen común, que está en el paleártico, y todas tienen un aspecto muy parecido a lo que llamamos linces, que son los pinceles y la cola corta. Además de un tamaño muy similar, porque aunque hay fluctuaciones entre las diferentes especies, y en algunas de ellas, muchas, dependiendo del área de distribución, del lugar del área de distribución donde se busque, pero todas van, digamos, entre los 10 y los 25 kilos. Y las que tienen 10, que digamos el lince ibérico es uno de los más pequeños, justo con el boscal, el lince rojo americano, pues puede llegar a los 15, a los 16 kilos, pero es que los linces europeos ahí pueden pesar un poquito menos, o el lince canadiense también pesa un poquito menos, o sea, que en realidad son todas muy parecidas. Sí, has tocado distintos aspectos morfológicos: cola, orejas y tamaño, que me gustaría como profundizar un poquito más en cada uno de ellos. Por ejemplo, el pincel en las orejas, que el caracal también lo tiene, que lo has mencionado, pero lo tiene por convergencia evolutiva, imagino, ¿no? Bueno, yo no sabría responderte con seguridad si es así, pero imagino que sí, porque normalmente en ambientes distintos la convergencia evolutiva es lo que marca la similitud entre especies. Y cuando uno va a diferentes continentes donde hay muchas especies no han tenido ningún tipo de origen común, te encuentras especies que son muy parecidas, y eso es por la convergencia evolutiva. Están utilizando unos nichos similares y por lo tanto desarrollan mecanismos similares, que en concreto el pincel también se cree que es para romper la silueta cuando están cazando, ¿no? Entonces otras especies lo han podido desarrollar también, ¿no? Y más allá de romper la silueta, ¿puede tener algo que ver con que sienten la dirección del viento, por ejemplo, o que les ayude a escuchar mejor? Porque, por ejemplo, los búhos también lo tienen, estos pinceles, el búho real, no todos, por ejemplo, y se alimentan también de presas parecidas. No sé si puede tener por ahí relación. Bueno, yo personalmente, además creo que existe un acuerdo bastante generalizable de que no. O sea, porque de hecho hay muchos búhos que no tienen pinceles, muchas especies de rapaces nocturnos que no tienen pinceles y tienen un magnífico oído, y entonces yo pienso que es más por el hecho, y de hecho una vez más convergencia evolutiva entre grupos que son muy distintos, rapaces nocturnas. Por si alguien no lo sabe de los que nos escuchan, convergencia evolutiva significa que ha evolucionado de manera independiente, ¿no? Esa característica, que su antepasado común no la tenía. Efectivamente, entonces yo creo que se trata de eso. Simplemente yo apostaría más por un tema de camuflaje más. Sí, por el tema de poder pasar desapercibidos, porque piensa que son especies que cazan al acecho y por lo tanto tienen que acercarse mucho hasta la presa, y una forma de poder acercarse es pasar desapercibidos. En ambientes donde puede haber matorrales o hierbas o herbazales, es tener unos pincelitos como que rompe la figura y la presa no identifica que puede ser un predador como tal, ¿no? Fíjate, lo de la hierba, cuando tiene su sentido, pienso sobre todo, ¿por qué el caracal sí y luego el leopardo no? Puede tener que ver con el tamaño de presas que cazan, que el caracal también caza
aves que están ahí en la maleza, escondidos en las hierbas, mientras que el leopardo va a presas más grandes. Bueno, no siempre todas las reglas son generalizables y todo se supone que es como pensamos que puede ser. De cualquier manera, yo te diría en esos casos, el león, por ejemplo, caza más en ambientes de sabana, donde son más herbazales y menos matorral, o que también lo hay, y probablemente el caracal sí se adapta más a otro ambiente donde pueda haber o hierbas no tan homogéneas, tan altas. Piensa que la hierba de la sabana un león se agazapa y se oculta entero, realmente, Sí. ¿no? Entonces quizás puede venir por ahí. Son pequeñas diferencias que cuesta mucho trabajo también poder llegar a saber, ¿no? Claro. A ese nivel tan fino, ¿no? El por qué se producen esas diferencias, ¿no? Ya. Y lo de la cola corta, porque es verdad que llama mucho la atención, que así como yo cuando veo un lince digo, es un gatito, me recuerda mucho pues al gato que tengo yo en casa, pero llama la atención la cola corta, que es como, ¿por qué motivo la tiene tan corta? Porque hay otros, la mayoría de felinos no, ¿no? Sí, sí, la mayoría de felinos efectivamente no la tienen más bien larga, ¿no? En realidad yo tampoco sabría decirte exactamente por qué. Ahora te diría, pensando en cómo es y habiendo visto muchas veces a los linces cazar, y que te digo que es muy parecido a como lo hacen otras especies de linces, sea la especie que sea, de alguna manera no necesitan esa estabilización que pueden tener otros, porque los sartos son muy cortos, muy potentes con las patas traseras, ¿no? Entonces quizás tener una cola larga también incluso les puede molestar en algún momento, ¿no? Entonces, pero realmente no lo sé, Laura. O sea, es algo que vete a saber, habría que... Supongo que es difícil, ¿no? Demostrar algo así. Sí, es difícil. Quizá alguien especialista en ecología funcional sí pudiera llegar a dar alguna explicación mayor, pero a mí la verdad que ahora mismo tampoco se me ocurre. Por Porque, ejemplo, entre los felinos, uno de los que la tienen más larga es el guepardo, que la utiliza como en la carrera larga como para hacer de timón. Entonces, realmente lo que tú has dicho de por el tipo de caza que tienen, sí que de ahí yo le veo todo el sentido del mundo, vaya. obviamente el guepardo, como bien menciona, no es acechador, es perseguidor y por lo tanto necesita a la hora de hacer esas carreras tan rápidas tener otros mecanismos para estabilizarse, ¿no? Entonces puede ir por ahí la cosa así. Y luego lo que comentabas del tamaño, leí que me pareció como súper interesante que el tamaño que tiene un lince equivale exactamente a las calorías que proporciona un conejo al día. Es decir, que hicieron como el cálculo de la energía que gasta un lince a lo largo de un día y concordaba exactamente con las calorías que proporciona un conejo. Sí, eso fue un trabajo que hizo mi compañero Juan Aldama hace ya muchos años, pues cuando llegamos los dos a Doñana con animales cautivos, con un animal cautivo que había de lince en concreto, y se miró cuál era efectivamente el aporte energético que proporcionaba un conejo tamaño ración, tamaño normal, con las necesidades ecológicas básicas de un lince, y efectivamente se encontró así, pero son dos especies que han evolucionado conjuntamente. O sea, el lince ibérico piensa que sobre todo su área de distribución en la península ibérica, en algún momento ha podido estar en el sur de Francia, pero básicamente en la península ibérica, y el conejo, si nos olvidamos de toda la serie de introducciones o reintroducciones que ha sufrido en numerosos sitios del planeta, su origen también en la península ibérica. Entonces, una especie que ha evolucionado junto a la otra y por lo tanto se han adaptado perfectamente, ¿no? Sí. Sí, vamos un poco ahí. Lo de la evolución ya en concreto del lince ibérico. Un poco podría decirse que el lince ibérico, lo que comentabas, evolucionó por especializarse al conejo en concreto y eso es un poco lo que lo podría diferenciar de los otros linces. Efectivamente, de hecho, bueno, es mucho más pequeño. El lince que tiene más cercano es el lince europeo y en algún momento han solapado su área de distribución. Ahora quizá en algún momento vuelvan a hacerlo, ahora que se está extendiendo el lince ibérico y que se está expandiendo también el lince europeo hacia el sur, ¿no? Hacia el sur me refiero de su distribución en Francia y demás, ¿no? Entonces, de alguna forma pueden llegar a volver a coincidir, pero el lince europeo es mucho más grande porque está adaptado a cazar otras peces, sobre todo pequeños ungulados, bueno, pequeños ungulados, sobre todo corzos y especies similares, con lo cual tiene un tamaño mucho mayor porque las especies son mayores. Un lince ibérico puede cazar un ungulado. De hecho, hay registros de caza de gamos, sobre todo en Doñana, otro ungulado, pero no es lo normal. Es en situaciones mucho más esporádicas, que a diferencia del lince europeo, donde básicamente su presa fundamental son los ungulados, ¿no? Entonces sí, está claro que eso es un fenómeno que se observa en los carnívoros en general. De hecho, hay algunas especies
que siendo la misma especie, viviendo en áreas muy distintas, con presas distintas, especies que son más generalistas, de alguna manera cambian bastante su tamaño. Un ejemplo dentro de los felinos, por ejemplo, son los jaguares. Te encuentras jaguares de 120 kilos y te encuentras jaguares de 30 kilos, dependiendo del área de distribución, ¿no? Es como una diferencia enorme, ¿no? Sí, es que son como especies totalmente distintas, ¿no? Entonces, de alguna forma, eso es tanto por la regla esta que dice que dependiendo hacia los polos, las especies tienen tamaños mayores por cuestiones de clima y demás, de temperatura, pero también en algunos de estos sitios las presas son claramente distintas. Luego, de alguna manera se puede explicar por los dos factores, ¿no? Qué curioso. Y es verdad lo que se dice de que siempre se dice, tienes vista de lince. ¿Los linces tienen una vista especialmente desarrollada en comparación a otros felinos? ¿O tienen una vista buena? Pero vamos, como la tiene también un gato. Tiene una vista buena, no sé si mejor o peor que el gato realmente, ¿no? Pero tiene una vista buena porque los felinos hay malos que son tipos lince o acechadores. En general, los sentidos predominantes, yo diría, concreto con el lince por mi experiencia, que son el oído, la vista y el olfato. El olfato está en el último lugar, realmente les sirve, sí, lo usan, pero no les sirve realmente para cazar como tal. Sin embargo, la vista y el oído sí. Primero localizan a las presas o bien por vista si están a larga distancia, pero fíjate que el lince también, que supuestamente vive o normalmente utiliza ambientes con mucho más matorral, ahí tampoco le sirve de mucho que la vista sea especialmente buena. Probablemente a una especie que vive en zonas más abiertas, en zonas de sabana, le funcionaría mucho mejor, pero sí el oído para localizar. Por eso te digo que yo creo que, de alguna manera, los sentidos serían primero oído, segundo vista y tercero olfato. Es más, y aunque la vista sea buena, hay una cosa muy curiosa que también pasa en mi experiencia con la mayor parte de los felinos con los que yo he trabajado, que es que no les sirve para cazar como tal en el sentido de si la presa no se está moviendo. Son capaces de detectar a una presa a larga distancia o presa muy pequeñita a larga distancia si está moviéndose, pero si está quieta, no. O sea, que un poco, digamos, llama la atención porque si el conejo, en este caso el lince, está absolutamente quieto, un lince puede pasar muy cerca, puede incluso mirar que no será capaz de detectarlo como tal. Entonces, la vista es buena, pero necesita que la presa esté en movimiento, ¿eh? Y eso, yo digo, es común a bastantes más especies de felinos, ¿eh? Qué curioso. ¿Y eso cómo lo sabéis? Porque Bueno, eso lo sabemos sobre todo porque sí que hemos hecho muchas pruebas intentando capturar diferentes especies de felinos con diferentes tipos de señuelos, visuales, sonoros, visuales con movimiento o solo visuales, olfativos, y realmente a los que responden mejor son aquellos que son visuales con movimiento. Cuando estuve yo un tiempo en Senegal estudiando babuinos y teníamos que estar ahí, estábamos en el Parque Niocolocoba, que hay leones. Y una de las indicaciones que te dan es que cuando tú ves a un león te tienes que quedar quieto. Este podría ser uno de los motivos, ¿no? Efectivamente, es uno de los motivos, seguro. Que luego me apareció aquí como a 2 metros de mí, me dio un susto de muerte y pegué un brinco que... O sea, que no llevas a cabo la práctica. Claro, o sea, si lo hubiese visto de frente con tiempo, como que te da tiempo a pensar y me hubiese quedado quieta. Pero es que fue como un susto. Entonces, quien te da un susto, pues tú reaccionas pegando un brinco. No me pude quedar quieta. Por suerte, yo creo que en ese momento estaba hiper delgada, que había perdido como 10 kilos ahí en África y el león vio que no me merecía mucho la pena y me dejó tranquila. Pero sí. Y vamos, eso lo vemos también mucho cuando jugamos con los gatos, que lo que hay que hacer para que atrapen el juguete es moverlo, ¿no? O sea, que deben tener como una cosa ahí con el movimiento... Responden igual, sí. Yo digo, pero eso es común a los felinos, ¿eh? A mí me ha pasado con pumas, con jaguares, con gatos monteses, con linces, con gatos domésticos, o sea, es común. Estábamos hablando ya lo hemos comentado un poco, todo lo de las estrategias de caza, que cazan por acecho, pero quería profundizar un poco más en esto porque estuve hace unos días en Andújar y tuvimos la oportunidad de ver como un caso de caza que el lince pilló un conejo y me llamó mucho la atención que estaba el conejo con una zona así de claro, de praderita, y estaban las rocas alrededor, en la zona de Madrid, como donde tenía la madriguera. Y se pudo ver claramente como el lince, a pesar de que venía del lado despejado,
dio la vuelta para posicionarse donde está la madriguera y atacó desde ahí. Entonces, ahí luego lo comentamos reflexionando un poco, que claro, tiene todo el sentido que los conejos ensayan incluso su huida hacia las madrigueras. Tiene sentido que se pusiera como cortándole el paso a la madriguera, o sea que realmente supongo que lo aprenderían por ensayo y error, de que verían cómo es la forma, porque cazaba siempre en el mismo sitio muchas veces, aprenderán cuál es la forma que les sale mejor y por ensayo y error y lo repetirán así, ¿no? Pero como que al menos muestra cierta flexibilidad del lince y estrategia a la hora de cazar. Sí, piensa que efectivamente el lince, como especialista en el conejo, se sabe cuáles son todos los mecanismos que un conejo tiene para poder escaparse de un ataque de un lince. Y por lo tanto, si ahí estaba la madriguera, los conejos tienen dos opciones, básicamente. O bien se meten en la madriguera o bien se esconden dentro del matorral. Si es que hay matorral cercano, entonces los linces aprenden eso y de alguna manera, si ahí había una madriguera, el lince efectivamente, como un buen criterio, decidió interponerse en el camino. Sí, sí, claro, me parece absolutamente normal. Y yo apostaría también porque ese fue el comportamiento del lince o esa fue la explicación que explicaba el sentido, ¿no? Sí, tiene sentido. ¿Hasta qué punto la caza de un lince es instintiva y aprendida? Supongo que habrá patrones aprendidos, patrones más instintivos. No sé si, por ejemplo, habéis tenido oportunidad con todos estos linces que se han criado en cautividad de estudiar si ha sido necesario entrenarles un poco para que aprendan cuál es su presa, cómo tienen que cazar, porque según yo tengo entendido, en los felinos, sobre todo lo he oído más en los gatos, lo que es el movimiento de acecho es bastante instintivo, innato, pero sí que tienen que aprender cuáles son sus presas, por ejemplo. Sí, efectivamente, eso pasa también en los linces porque es común a los felinos. También el comportamiento es aprendido, lo aprenden de la madre, le enseña, claro, por eso tienen un proceso de aprendizaje largo con la madre, bueno, largo, algunos meses con la madre, porque tienen que primero identificar cuáles son las especies presas y en segundo lugar aprender a cómo tienen que cazarlas, ¿no? Eso que hablábamos antes de ponerse delante lo tienen que aprender de la madre. No, una vez que aprenden a cazar conejos, ellos como ensayo error pueden llegar a aprenderlo, ¿no? De hecho, hay una anécdota muy curiosa cuando yo llegué a Doñana y cuando había un lince, el lince con el cual luego se hicieron las pruebas para ver el gasto energético, las necesidades calóricas diarias, ¿no? Que estaba en un jaulón grande y ese lince le faltaba una pata, entonces se mantenía allí en cautividad porque se pensaba que no podría volver al campo, ¿no? Y ese lince habría que alimentarlo todos los días y nosotros íbamos de vez en cuando a alimentarlo y de vez en cuando nos daban algún tipo de presa. Y recuerdo en concreto que una vez nos dieron una gaviota que salía a rotunala y bueno, que la aproveche el lince, ¿no? Y le echamos la jaula, la gaviota se tiró allí varios días, el lince era incapaz de cazarla. No porque la gaviota tuviera muchas habilidades, que no tenía ninguna, no podía volar. Sí. Sin embargo, el lince no era capaz de reconocerlo, el lince no fue capaz de cazar la gaviota, ¿no? Luego es un comportamiento claramente aprendido que se transmite de madre a cachorro o a joven. Y si no es así, no son capaces de cazar. ¿Y se ha observado alguna vez un grupo de linces en alguna zona determinada que hayan adquirido algún tipo de patrón de comportamiento de caza peculiar? Ya sea, pues es que en esta zona se ha visto que cazan más perdices, por ejemplo, o que usan un tipo de estrategia de caza un poco distinto. Que yo sepa, en una zona para un grupo de lince, no. Pero sí hay individuos que se especializan, probablemente condicionados ya por sus circunstancias particulares en algo, en presas distintas. Por ejemplo, en Doñana era común que los animales viejos, sobre todo los machos, también algunas veces las hembras, una vez que tenían alguna edad y ya estaban bastante maltrechos, ya les faltaban muchos dientes, incluso pensábamos algunas veces que ya no veían o oían perfectamente, se especializaban en cazar ungulados, los gamos, porque son mucho más grandes, los ven mejor, y porque aparentemente podían asfixiarlo incluso sin canino. Entonces, un conejo iba a ser mucho más difícil coger y localizarlo y matarlo porque no oyó bien, porque no ve bien. Entonces, durante meses se podían pasar cazando gamos, lo cual no era lo normal, con el riesgo que eso también lleva para una especie como el lince, porque de alguna manera un gamo, una especie grande, le puede también hacer daño durante la caza, ¿no? Y luego también, pues todos sabemos lo que pasa, y más ahora en los últimos tiempos también, con la cantidad de linces que se están liberando, que vienen que están criados en cautividad, de que algunos se especializan y entran al gallinero o matan algunas ovejas, ¿no? Entonces son especializaciones locales de animales por unas circunstancias muy concretas, pero de ahí
a que haya una población o un grupo de linces que estén consumiendo una presa distinta a lo que son los conejos como principal presa, eso no lo conozco. Ojo, los conejos son la principal presa y cuanto más conejos hay, más se especializa. En otros sitios sí pueden cazar también patos, pueden cazar perdices, pueden cazar algo, pero nunca son las presas principales. Ratas, por ejemplo, pero nunca son las presas principales. Ya. ¿Y qué hábitat necesita un lince? Porque sí he oído que aquí ha habido como un cambio de perspectiva, que al principio se pensaba que necesitaban el típico hábitat impoluto supernatural, pero que ahora con todos los proyectos de reintroducción y que se está expandiendo, se está viendo que sí que se adapta bien a zonas que están bastante alteradas por los seres humanos. Bueno, sí, no es un comportamiento que sea raro. Al principio lo que aprendimos y lo que sabíamos y lo que creíamos también que necesitaba fundamentalmente, porque eran las condiciones en las cuales quedaban los linces que quedaban, que eran muy poquitos. Eran zonas con matorral mediterráneo. Zonas donde había una cantidad de matorral que además a su vez estaba asociado. Y eso lo aprendimos porque cuando los linces tenían posibilidad de estar en zonas con matorral mediterráneo, con conejos, y en zonas también sin matorral mediterráneo, pero con algunos conejos, ahí en ese último ambiente iban pocas veces, con lo cual ellos preferían eso. Y probablemente lo siguen prefiriendo. Lo que sucede es que para que no ya te diría un lince, cualquier depredador si tú has estado por África, has visto que es que los leones en algunos sitios, los leopardos, las hienas están mucho más tranquilas en ambientes, los perros salvajes están mucho más tranquilos en ambientes porque lo que necesitan es que no se les moleste, o sea, no tengan ellos la percepción del riesgo de que en los hábitats donde están o las personas que puede haber allí, en este caso también, de alguna manera pueden matarlos. Si tienen ese riesgo asegurado, bueno, y tienen comida, que la comida está de forma que ellos puedan utilizar sus técnicas habituales de caza, los van a utilizar. Ahora puede estar en ambientes más urbanizados, pues están en algunos olivares, están en algunos sitios así. Si hay madrigueras de conejos, piensa que a un lince le sirve simplemente el pequeño montículo de tierra que pueda haber fuera de la entrada de las madrigueras de los conejos para ocultarse cuando quiere saltar. Si eso lo proporciona, están tranquilos, no los matan, puede haberlo. Y eso es algo bueno. Por un lado, diría yo, que los linces sean flexibles en ese aspecto. Y por otro lado es malo porque nos puede tender a confiarnos y pensar que aunque degrademos la naturaleza, las especies pueden seguir estando ahí. Ya. Pero la degradación de los ecosistemas nunca es la solución. Entonces, de alguna manera, claro, puede estar bien para una especie en concreto, como puede ser el lince, pero digamos que lo ideal sería que los linces hubiera suficiente matorral mediterráneo y las medidas de gestión, en este caso, fuera fomentar los hábitats adecuados, porque lleva implícito otras muchas cosas, no solamente la conservación del lince, ¿no? Claro, desde luego. Desde luego. Pero vamos, que al final también muchas veces se ha visto que como lo que necesitan es conejos y los conejos, como comen cultivos, pueden proliferar mucho. Y es que estoy pensando sobre todo en las afueras de Zaragoza, que es donde se va a reintroducir el lince, que hay conejos a patadas, hay una plaga. Y es en las zonas estas donde igual sí que hay un poco de cultivo, donde van a comer, hay los linces, donde hay muchísimo, los conejos, donde hay muchísimo conejo. Y no tanto en las zonas más intocadas por el ser humano. Entonces, claro, pues al final el lince irá donde vayan los conejos. Ah, sí, eso seguro, y eso va a pasar seguro, los linces van a ir a estar los conejos. Y es deseable también que los linces se suelten donde hay conejos. Pero hay que tener algo en cuenta, y es la teoría de fuentes sumidero. Muchas veces un sitio que es atractivo para un lince puede ser un sumidero, y de eso hay mucha literatura escrita, incluso con los linces. Entonces, de alguna manera... ¿Qué quiere decir esto de que sea un sumidero? Eso, por ejemplo, está pasando un poquito en los linces que se han reintroducido, por lo que yo veo en la prensa, que no, te digo, no estoy ya directamente implicado, pero, por ejemplo, lo que está pasando con los linces que se han soltado en Castilla y León. Han muerto ya varios atropellados porque los conejos están fundamentalmente en los conetas de las carreteras. Entonces, eso es la literatura científica en inglés se llama sink, el sumidero, y es un sumidero atractivo. ¿Por qué? Porque un lince dice, wow, esta es la mía, aquí me hincho, tengo un montón de conejos, pero hay unos riesgos adicionales que van a poner en entredicho su supervivencia, van a aumentar su mortalidad. Entonces, eso que me cuenta de Zaragoza son sitios donde están tranquilos, no hay problema con carreteras, no hay problema con cazadores, no hay ningún otro tipo de problema, perfecto, ideal, magnífico para los linces. Ahora, si hay un problema adicional, porque resulta que es que los agricultores están poniendo veneno
por alguna razón, porque no pueden matar los conejos y de camino o los cazadores no les gusta, o hay carretera, o hay algo donde a los linces no, sería mal sitio. Siempre hay que valorar otro tipo de parámetros, además de no solamente el hecho de que haya comida. Claro, sí, creo que hicieron como un análisis de todos esos factores también, sobre todo el tema de carreteras, que a día de hoy creo que es la principal causa de mortalidad del lince, ¿no? Bueno, seguramente sí, y te digo seguramente, yo de mi papel de científico, porque eso es lo que es muy fácil de detectar. Claro. Y hay mortalidades por otras cosas, es mucho más difícil. A no ser que todos los bichos estén marcados y se pueda recuperar el cuerpo a tiempo y demás, pero bueno, parece ser sí que ahora mismo en un ambiente tan humanizado y con tanta carretera como hay en la península ibérica, lo más normal es que sufra mucho de atropellos. Sí. Vamos a pasar a otro aspecto que también me interesa mucho, que es todo el tema de la territorialidad del lince ibérico. Funciona exactamente igual, creo que no, en machos y en hembras. Porque, por ejemplo, tengo entendido que las hembras tienen territorios más pequeños y luego un macho abarca varios territorios de hembras, ¿no? Sí, bueno, te digo, eso es así, pero no siempre es así. O sea, me explico. En el lince se dan dos tipos de estructura espacial, dos tipos comprobados al menos. Puede que haya algunos más que no sepamos bien, ¿no? Uno de ellos es que efectivamente lo típico, por otro lado, en felinos y en muchos carnívoros, un macho incluye dentro de su territorio a las hembras, porque las hembras normalmente en carnívoros lo que hacen es seleccionar en función de los recursos, y los recursos son sobre todo los tróficos y los de protección del ambiente, que el ambiente sea bueno. Entonces, una hembra llega, se asienta allí porque le parece un buen lugar para criar y sacar adelante a sus cachorros, independientemente de que esté preñada o no. O sea, que es donde ella ve que puede llegar a cumplir su función biológica, ¿no? Mientras que un macho, los recursos que busca son hembras reproductoras, no tanto la comida. Con lo cual, puede haber un escenario donde un macho puede estar dentro del el área de campeo, el territorio de un macho puede incluir al de varias hembras. Pero hemos observado, en concreto en algunas partes de Doñana, observamos que en áreas de mucha concentración de alimentos, donde la población, la densidad de conejos en este caso, era muy alta, sin embargo se podía llegar a un sistema de monogamia, que además pudimos comprobar haciendo análisis genéticos, se estaba dando. Sí. O sea, un territorio de hembra por un territorio de macho, porque había mucha competencia. Había mucha competencia por esos territorios, había hembras y a su vez mucha competencia por los territorios entre los machos, con lo cual al final lo que hacían era quedarse en el territorio de la hembra y cuidar a esa hembra de alguna manera para asegurarse que los cachorros eran suyos. Y no intentaban ir a otro lugar porque me lo están diciendo, se les puede estar colando otro macho en sus territorios. Luego, en zonas de mucha abundancia de conejos se podría dar sistemas más bien tendentes a la monogamia, a la poligamia o a la polifilia. ¿Vale? No sé si me he explicado bien. Sí, te has explicado. Estoy como intentando acabar de entender exactamente. O sea, ha dicho que el factor que favorecía la monogamia era que hubiese mucha densidad de conejos. Sí. Pero eso no acabo de entender por qué. O sea, no sería porque hubiese mucha densidad de machos, ¿no? Y hubiese como mucha competencia entre los machos. Sí, que se juntan varios factores, no son solamente, pero es que y un área muy reducida disponible. Claro, es como un área muy reducida disponible, eso hace que haya más competencia entre los machos y por tanto prefieren asegurarse una hembra, ¿no? Sí, efectivamente, pero es en un ambiente reducido de disponibilidad de hábitats adecuados. Claro. Como si hubiera sido el hábitat fuera infinito, de alguna manera quizá la densidad de machos sería menos, pero estaba muy concentrado allí. Fíjate que ese sistema cambió cuando en Doñana sucedió el brote de leucemia felina. A partir de ahí, como hubo una reducción en el número de machos, sobre todo, que fueron los que principalmente sufrieron la enfermedad, se pasó a un sistema donde en el territorio de un macho había varias hembras, ¿no? Y ya no sé si sabrá recuperar el original o no, porque tampoco sé cómo estarán las poblaciones de conejos, ¿no? Pero se tienen que dar las dos condiciones. Si no hay suficientes conejos para que las hembras tengan territorios muy, muy pequeñitos, muy concretos y demás, tampoco se da la suficiente como para que eso sea un atractivo para los machos. Entonces, de alguna manera, las dos cosas probablemente son importantes. Pero sí puede estar esos dos sistemas. Y sé que en varias especies de felinos pasa que hay machos que llegan a hacer coaliciones para defender un territorio. ¿Eso se ha dado el caso en linces? ¿Se ha visto alguna vez dos linces? No, que yo sepa,
En lo que a mí respecta a lo que trabaja con linces, nunca lo hemos visto y que sepa tampoco, porque piensa que las colisiones tienen que ver con estrategias reproductivas donde la disponibilidad de presas o la abundancia de presas son diferentes. Se ha dado sobre todo también, bueno, se da en felinos africanos, se dan algunas especies, pero no tienen las condiciones ambientales en las cuales vive el lince ibérico. Entonces, que yo sepa, nunca se ha dado en el lince ibérico. Claro, es que, ojo, un lince, en cuanto yo lo pienso, y los linces ejercen mucha presión sobre las poblaciones de conejos, ¿no? Porque si es en un área, a nada que haya, pues, un lince come un conejo al día, son 365 conejos al año, que es bastante, y eso, pues, 2 linces multiplica por 2, 3 linces multiplica por 3. Es cierto, consumen muchos conejos y de hecho tú estabas haciendo los cálculos bastante bien. Como mínimo un conejo diario por lince son 350 conejos al año. Una hembra, además, cuando está criando durante varios meses, necesita 3-4 conejos, incluso cuando los cachorros están más grandes, quizá más. O sea que la presión es el número de conejos, el número de conejos necesarios por año es muy grande, pero por otro lado, sin embargo, su impacto real, su impacto neto, si bien el impacto bruto puede ser alto, el impacto neto no tanto, porque de alguna manera se compensa lo que los conejos están capturando por lo que evitan que capturen otras especies de carnívoros. Con lo cual, de hecho, hay ya varios estudios. Nosotros empezamos hace ya muchos años haciendo esos cálculos, pero luego se ha confirmado en algunos sitios más, en Extremadura también, y no sé si en algún sitio más, que realmente si uno ve, porque los linces matan y expulsan de su territorio o del área, bueno, lo expulsan, no lo expulsan activamente, sino simplemente que no les interesa estar allí por el riesgo que eso lleva, ¿no? Pero hay menos meloncillos, hay menos zorros, hay menos jinetas. Entonces, cuando uno pone en la balanza todos los conejos que se consumiría habiendo linces y todos los conejos que se consumirían si no hubiera lince, realmente sale un balance positivo. Donde hay lince hay más conejos que en los sitios donde no hay lince, ¿no? Entonces, por eso te digo que es relativamente claro. Y así como me has dicho que coaliciones de machos no, coaliciones de hembras, por ejemplo, que imagino que sería más el caso de una hembra que tiene crías y si el territorio es lo suficientemente bueno, su cría hembra se queda con ella más o menos en el territorio. ¿Esa situación se puede dar o no? Sí, eso se puede dar, pero no probablemente se da a medio o largo plazo. O sea, me explico. Lo que puede hacer es que puede dispersarse más tarde. Puede incluso, ahí por ahí teníamos algún caso de alguna hembra que llegaba incluso a reproducirse, pero no es algo que sea para siempre. O sea, no es una coalición como tal. De hecho, aunque estén en el mismo territorio, tienen vidas independientes, ¿no? Entonces, de alguna manera se puede dar cuando la hembra es conocida, cuando la hembra es de la familia, sí puede dejar que se quede algún tiempo más dentro del territorio de la madre, pero no como algo estable que ya va a ser para siempre así, ¿no? Es que todo esto de la territorialidad y las coaliciones me parece muy curioso porque leí que la hipótesis principal sobre por qué los leones son tan sociales, que es una rareza dentro de los felinos, es que les empezó a compensar porque en la sabana los territorios eran muy distintos en cuanto a calidad unos y otros, entonces les compensaba cuando había un territorio bueno juntarse varios individuos y defenderlo. Y que, por ejemplo, los leopardos que habitan territorios parecidos, esto no ocurre por los leones, porque intentan esconderse de los leones, entonces les viene mejor ser solitarios. Y claro, lo pienso en el caso de los linces y digo, ¿por qué no se produce esto? Pues igual por eso, por la disponibilidad de presas y luego porque igual no hay tanta diferencia entre unos territorios y otros hasta el punto de que merezca la pena que varios individuos defiendan un territorio juntos. Bueno, es que el tipo de estructura social que tienen los carnívoros depende mucho de cuáles son los factores ambientales, las condiciones en las cuales donde vive. De hecho, una misma especie viviendo en situaciones distintas, en condiciones distintas, evoluciona entre un sistema social diferente. Y de eso, por ejemplo, se ha estudiado mucho en los zorros. Los zorros varían mucho con esa estructura social en función, porque los zorros tienen un área de distribución tan amplia que se encuentra unos zorros en todos los sitios. Lo que sucede en los carnívoros en general y en el lince en particular es que dependiendo del tipo de presa,
Y también dependiendo de las competencias que haya que se establezcan entre las diferentes especies de carnívoros que coexisten en una zona, se puede desarrollar un mecanismo u otro. Lo que tú me comentas de los leones y los guepardos está muy bien, pero lo que sucede ahí es que entre ellos existe mucho lo que se llama, lo que es robarse las presas unos a otros. Sí. Entonces, de alguna manera, el formar grupos le interesa para poder defender las presas que cazan. De hecho, en algunas especies se ha comprobado que el tamaño de grupo es mayor de lo que energéticamente, que es la otra cuestión, le interesa, porque energéticamente es un tamaño de presa adecuado, que en el caso del lince, el conejo. Un lince no puede compartir una presa, con lo cual, ¿para qué ir en grupo? Claro. Si lo que va a producir es más discordia que otra cosa, aquí se come la presa. Claro. Entonces, de alguna manera, ya el tipo de presa no le interesa. En grandes felinos que cazan una gacela, que cazan un búfalo, que cazan algo así, sí, porque pueden compartir, pero incluso se ha llegado a ver, por ejemplo, en los perros salvajes africanos, que los tamaños de grupos son mayores de lo que cabría esperar en función de las ganancias energéticas que tienen consumiendo esas presas. Y eso se explica porque lo defienden más exitosamente frente a otros carnívoros. No se da ese caso. Las raciones son monodosis. Tú te cazas un lince, tú cazas un conejo, un lince caza un conejo y se lo come, con lo cual ni le da tiempo. Además, yo he visto varias veces a un lince comiendo conejo y en 3-4 minutos se lo han comido. No da tiempo a que realmente llegue allí otro depredador a quitarle la presa. Y los únicos que podrían quitarle sería un depredador mucho más grande, tipo lobo, y normalmente no han coincidido tampoco mucho, o no coinciden habitualmente y tienen presas totalmente distintas, o tipo oso, no, o un águila grande. No tiene sentido que evolucione una estructura social donde varios grupos, varios individuos, varias hembras estén agrupando para defender algo, para compartir algo, ¿no? Totalmente. Y a pesar de ser principalmente solitarios, en la distancia tienen comunicación. Sabemos que marcan el territorio. Les he visto mucho como con la cola restregar. Supongo que tendrán ahí sus glándulas urogenitales con las que marcan el territorio. Y también si se comunican con vocalizaciones los linces, aunque sea a larga distancia. Por ejemplo, los lobos sabemos que tienen este aullido, ¿no? Los linces, ¿cómo es su comunicación entre ellos? Bueno, fundamentalmente, tienen varias, obviamente, pero vamos, efectivamente tienen glándulas, además, y los excrementos también, o sea, y la orina. Probablemente los excrementos y la orina debe ser el mecanismo más importante, porque son especies solitarias. Pensemos que los carnívoros, cuando son solitarios, tienen que buscar mecanismos de comunicación intraespecífica. De alguna manera pueda llegar a otro individuo que también es solitario, que se reúnen pocas veces entre ellos. Entonces, de alguna manera, ahí están las glándulas de todo tipo, o bien las sustancias olorosas que hay en los excrementos o las sustancias distintivas que hay en la orina. Entonces, los linces acostumbran a poner los excrementos en puntos muy determinados, muy visibles. Hay algún estudio que ve a ver cuál es la probabilidad de localizar un excremento en sitios donde es más probable que otro lince lo encuentre. Y, por ejemplo, se encuentra que es más fácil que esté en cruces de camino porque un lince puede llegar ahí por varios sitios que en un camino donde no haya cruces, porque es más difícil que pase otro individuo por ahí, ¿no? Pero la orina también la pone en cada poco en los lugares clave, de alguna manera esperando. No es un patrón donde pretende desahogarse porque tiene la vejiga llena, sino un poquito chorritos muy pequeñitos que va marcando en algunos sitios, ¿no? Y luego las glándulas digitales cuando arañan, en los flancos cuando se restriegan, o sea, sí, todo eso sirve para comunicarse entre ellos. Entonces, yo creo que ese es el mecanismo fundamental. Y una pregunta, perdona, sí. En esta línea. Yo he visto que sí que hay estudios con otras especies de cómo, de la información que sacan a través de estos rastros tipo orina, ¿no? Pues que en muchos antílopes saben incluso a qué individuo concreto pertenece, su estado en el ciclo sexual o incluso su estado de salud. No sé si en felinos, porque imagino que concreto en el lince ibérico es complicado, pero en felinos se han hecho estudios de este tipo, de toda la información que pueden llegar a transmitir con la orina, por ejemplo. Y sí se han hecho en felino y en el lince se están haciendo, y además estudios muy interesantes. Hay un grupo en Córdoba que ahora mismo están trabajando sobre los componentes que están asociados a la orina del lince y está encontrando resultados realmente sorprendentes. O sea, eso en felino y en carnívoro hay estudios que ya indican que con los ciertos componentes que hay tanto en los excrementos como en la orina se puede llegar a individualizar. Se pueden saber no ya que una especie u otra, sino que el individuo fulanito o menganita. Sí, sí, sí. Pero además de ese, el estatus reproductor, si está en celo o no está en celo,
maduros sexualmente, si no es maduro, sí. Todo eso ya se empieza a saber y con los linces ya también hay algunos estudios que apuntan en esa dirección, que se está aprendiendo sobre ese tema, sí. ¿Y el tema de las vocalizaciones? Sí, bueno, las vocalizaciones se pueden dar y se dan, pero sobre todo yo al menos la he visto y creo que también son las más llamativas durante el celo. O sea, el celo sí es, pero probablemente para comunicarse entre macho y hembra o entre individuos del mismo sexo en el caso de machos, porque los machos sí que son muy territoriales durante el celo y tienen muchas disputas también físicas entre ellos. O sea, llegan a pelearse. Es común que se encuentren arañazos en los brazos, heridas y demás de las peleas que tienen entre ellos. Y luego también la madre con los cachorros. La madre con los cachorros también emiten algunos sonidos. Los cachorros cuando ya son jovencitos de varios meses que ya van siguiendo a la madre, hay algunas que también emiten algunas vocalizaciones. Pero no es, digamos, como en los lobos, que sí algo muy claro, y los linces pasa un poco más desapercibido y algunos casos muy concretos, algunos contextos muy concretos, ¿no? Ya. El celo se da en las hembras, imagino que muy poquitos días al año en invierno. ¿Los machos también tienen celo? Bueno, digamos no como lo entendemos en hembras, porque un macho, digamos, puede estar disponible en cualquier época del año, la hembra no, la hembra es normalmente en invierno, si no llega a reproducirse por ese celo de invierno, puede entrar en tu segundo celo, que normalmente ocurre a final de primavera, a principio de verano, pero los machos están ahí, o sea, los machos no tienen un celo como el de la hembra. De alguna manera, luego también la hembra es verdad que es muy restringido y luego tienen ovulación inducida, o sea, necesitan la presencia del macho para que se produzca la ovulación. O sea, el celo no se produce con la ovulación, sino que, o sea, la ovulación no se produce con el celo, sino que entran en celo y luego cuando copulan es cuando se produce la ovulación. Sí, más que cuando copulan, yo no estoy muy seguro ahí exactamente qué es antes, o qué es cuando la presencia del macho. Vale. O sea, cuando el macho ya está, cuando ya están los dos en apareamiento, me refiero en el proceso de celo, de conocerse, se produce la ovulación. Entonces no sé si necesariamente la cópula o no. Quizás sí, porque normalmente puede estar copulando 2 o 3 días, ¿no? Entonces de alguna manera a lo mejor necesita la cópula para que se produzca la ovulación. Pero eso no te lo puedo confirmar, ¿no? Se debe saber, ¿eh? O sea, sí, yo sé que en varios animales con ovulación inducida, creo que por ejemplo el conejo, es la propia cópula la que induce la ovulación. Pues probablemente sí, ¿no? Y lo que es muy interesante, te digo también con este aspecto, es que el celo en la hembra se puede producir simultáneamente en áreas de alta densidad. O sea, simultáneamente todas las hembras entran al celo en el mismo momento, porque eso también evite la posibilidad de paternidades no deseadas. O sea, en el sentido de que si hubiera un sistema donde diferentes hembras entran en celo en diferentes periodos, el mismo macho que copula con una hembra podría buscar otra hembra. Sí. Sin embargo, si la otra hembra entra en el mismo periodo, se asegura que ese macho está solamente con ella y no va buscando a otra hembra, ¿no? Eso también favorece un poco la monogamia, imagino. Y de hecho ese puede ser el mecanismo que explica la monogamia en las poblaciones esas que te contaba antes que hemos estudiado, sí. ¿Y qué factor desencadena que todas las hembras en una zona entren en celo a la vez? Supongo que será algo, ya que pasa en invierno, imagino que será algo ambiental, tipo la temperatura o yo qué sé. Bueno, yo no sabría decirte bien exactamente qué, pero no creo que sea la temperatura. Creo que sea más bien algo hormonal que tiene que ver con la presencia conocida de otra hembra. Piensa que, aunque sean territorios distintos, sí que limitan. O sea, esos bichos saben que están allí. Saben que hay otra hembra y saben las que son y cuándo están y la edad que tienen, y en fin, que saben todo acerca de esa población, entre ellas, como sabemos las personas acerca de nuestros vecinos, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que tiene más que ver con la presencia constatada de otra hembra. Además, al menos en la población esa donde estamos, ese fenómeno, muy cercana, con territorios muy pequeñitos. Quizás si los territorios fueran de 20 kilómetros cuadrados, 30 kilómetros cuadrados, ahí el contacto entre hembras puede ser muy reducido, muy esporádico, ¿no? ¿Y crees que se coordinan a través de las hormonas o feromonas? Tiene que haber algún tipo de mecanismo, sí, yo imagino, no lo sé, pero supongo que sí. No creo que sea porque en un sistema con las mismas temperaturas y el mismo clima, donde no haya no hay una densidad alta de hembras, eso probablemente no pasa. Ya. Claro, entonces también el hecho de que entren todas a la vez, lo que comentábamos,
favorece que cada macho quiera como asegurar a su hembra. Efectivamente. Y Sí, y cuando van a hacen excursiones, que lo hacen a territorios vecinos, de alguna manera se encuentra con que la hembra ya está preñada y no va a entrar en cópula, no va a entrar no va a ovular de nuevo, ya está preñada, ¿no? Claro. ¿Y en los linces son comunes los infanticidios? Bueno, no te diría, es un tema muy difícil de estudiar, saber hasta qué punto son comunes. No te diría que existen, pero yo tendría a pensar que no son comunes, pero es por pura intuición más que por datos empíricos que tengamos sobre el tema. Pero pueden darse, y de hecho tenemos algún caso donde se han dado, ¿no? Pero no creo que sean comunes por el hecho de que, pues de lo que estamos hablando, o sea, piensa que para que se dé un infanticidio se tiene que dar un escenario donde el territorio de una hembra solape exclusivamente con un macho, o sea, ese macho solape con más hembras, me da igual. Ese macho probablemente perdiera el territorio y entonces llegara otro nuevo macho donde los cachorros estuvieran pequeñitos, entonces pudiera matarlo. Se tiene que dar que pierde el territorio, que puede pasar. Pero tampoco, digamos, lo habitual en una población sana. Y en segundo lugar, tendría que ser también una circunstancia donde hubiera mucha densidad de machos intentando entrar allí continuamente y el macho propietario de ese territorio no fuera capaz de repelerlo y mantenerlo a raya todo. Ya. Son circunstancias que se pueden dar, pero no deben de ser lo más común, ¿no? Luego también otra cosa que he pensado es que, si no me equivoco, los cachorros están con la hembra aproximadamente una temporada, ¿no? Entonces, realmente los machos tampoco ganan tanto matando a esas crías, porque normalmente las crías, los infanticidios se producen para que la hembra vuelva a ovular. Pero si va a ovular de todas formas, porque esas crías se van a ir, o sea, casi cabría más matarlos por un tema de competencia en el caso de que fueran del mismo sexo que otra cosa, ¿no? Todo tendría sentido matarlos cuando son muy pequeñitos. O sea, cuando están prácticamente recién nacidos. Recién nacidos. Lo se puede producir en diciembre, enero, las hembras pueden estar... Para que vuelvan a entrar en esa misma temporada en celo. En marzo, abril directamente, sí, entonces podrían entrar en un segundo celo en junio. Claro. Y en julio podría estar criando de nuevo. Si no, no tiene sentido. Además, probablemente ya cuando los cachorros tienen 3 meses o 4 meses debe ser casi imposible para un lince macho también pillarlos para matarlos, ¿no? Entonces tiene que ser o bien están recién nacidos o probablemente ya no tiene mucho sentido, sí. Y algo que sí que sean los linces, que esto lo contó a Astrid Vargas, que para quien no lo sepa es la persona que se encargó al principio del centro de cría en cautividad del lince ibérico. Les pasó, esto es bastante conocido, que tuvieron un caso de fratricidio en el que un hermano mató a otro. Y como que investigando más se dieron cuenta de que esto era relativamente común en los linces, que las crías se matasen entre sí. ¿Por qué? Bueno, ya sabíamos que era común. Lo que no sabíamos, lo que no sabíamos era la razón por la cual era común. Ya sabíamos que era común que las hembras parían normalmente 3 cachorros, por poner una cifra promedio, a veces 4, y normalmente luego sobrevivían solamente 2. O sea, eso ya lo sabíamos. Es más, sabíamos también, porque dedicamos todo un proyecto durante 3 años a estudiar la reproducción del lince en el campo, de que efectivamente lo que pasaba es que uno de ellos moría. Y moría, no llegamos a saber bien por qué, porque cuando encontramos un solo cachorro, después de mucho esfuerzo que encontramos en una de las madrigueras que iba dejando la hembra ya libre, estaba ya con los huesecillos y la piel, no tenía carne, no tenía nada, entonces no llegamos a saber exactamente cuál era la razón. Pero, o sea, sabíamos que el proceso pasaba, que había 3 cachorros, que nacían cachorros y que normalmente desaparecían. Bueno, y fue cuando llegó la cría en cautividad, con el programa que lideraba Astrid, cuando pudimos efectivamente ya poder poner en pie lo que estaba pasando. Y era que efectivamente había competencia por el acceso al alimento, porque además la edad en la que pasaba era la edad en la que desaparecían los cachorros del campo. Nosotros lo sabíamos, que era en torno al mes y medio, entre el mes y medio y los 2 meses. La edad en la cual en la cría en cautividad empezaban las competencias por el acceso al alimento entre los cachorros de una misma camada, y efectivamente algunas veces eran tan agresivas las peleas por comer primero, que efectivamente muchas veces mataban, que en el campo casi siempre acababa con la muerte de uno de los bichos, porque nunca nos encontramos ningún animal que estuviera realmente, malnutrido, o sea, que estuviera con poca
que no hubiera comido bien, que estuviera muy delgadito, que estuviera mal. No. Nosotros los cachorros que encontramos estaban en perfecto estado, estaban todos muy bien. Sin embargo, desapareció uno, que además tampoco era siempre el más pequeño, que tú dices, bueno, pues si es que se está muriendo de hambre, va a ser el más pequeño. No. Podía ser más pequeño cuando nacía, me refiero que teníamos control cuando nacían los bichos, o podía ser también otro que era más grande, ¿no? O sea que, pero vamos, fue con lo de la gran cautividad cuando realmente supimos que efectivamente era por pelea entre ellos. Y entonces la hipótesis más aceptada es que esto se produce porque simplemente compiten por la leche materna y ya está. No, con la leche ahí no tienen problema. Eso empieza cuando empiezan a consumir alimentos sólidos. Vale, que la madre igual lleva un conejo y un conejo no es suficiente para 3 cachorros. Puede que lo sea, pero es la ley del más fuerte, como pasa en muchas cosas. Hay que decir quién come primero. Claro, pero en otras crías de felino no pasa esto, ¿no? Igual porque la presa que le llevan es más grande. Bueno, sí pasa y no lo sabemos. Ya. Porque, por ejemplo, con el lince boreal sí se conoce también. Con el lince europeo se conoce. También pasa. De hecho, estaba descrito en el lince europeo antes que con el lince ibérico. Ya. Y de hecho, nosotros sospechábamos que podía ser algo de eso por lo que se sabía con el lince europeo, ¿no? Piensa que es algo muy difícil de aprender, de saber. O sea, porque primero tener acceso a una camada de un felino en el campo recién puesta, como teníamos en el caso de los linces, después de llevar muchos años trabajando en una población intensivamente rastreada, es una situación muy complicada. Por lo cual tú tienes que partir de saber cuántos cachorros nacen, pero con seguridad. Entonces, normalmente entrábamos a los 3 días, sabíamos a los 3 días cuántos cachorros habían nacido. Y luego tienes que ser capaces de hacer un seguimiento a lo largo de la semana hasta encontrar el momento en el cual desaparece o desaparece. No sé, es algo muy difícil de estudiar. Ya imagino. Y el lince ibérico, que he leído que ha tenido varios cuellos de botella, que ha sido una especie que realmente nunca ha sido súper abundante, aunque sí que hay registros de que ha salido de la península ibérica. Siempre ha estado como su población en pocos individuos, pues miles de individuos, y en los años 2000 llegó a haber menos de 100. Imagino que es una especie que a consecuencia de todo esto tiene una endogamia muy elevada. ¿Cómo le afecta al lince ibérico la endogamia? ¿Cómo se manifiesta? Bueno, vamos a ver, ya se estaba manifestando. De hecho, sobre todo había signos muy claros de efectos de la endogamia en el lince ibérico de la población de Doñana, que era la que más tiempo llevaba en y la más pequeñita, comparada con la otra que quedaba, que era de Sierra Morena. En Doñana solamente había un patrón de pelaje ya. Los linces pueden diferenciar diferentes tipos de patrones de pelaje en función del tamaño de las motas que tienen, ¿no? Y en Doñana eran todos de mota grande, habían desaparecido ya hacía varias décadas, pero por otro lado también el tamaño de camada era más pequeño en Doñana, fue disminuyendo a lo largo de las décadas en Doñana con respecto al que tenía en décadas anteriores, con lo cual de alguna manera eso se puede suponer, no podemos nunca asegurarlo, porque no se puede experimentar para ver esas cosas, pero se puede suponer que puede ser un efecto probable de la endogamia. Y luego a nivel genético, por ejemplo, también encontramos que el grupo de genes que regulan la inmunidad prácticamente no tenía ningún tipo de variabilidad en la población de Doñana, y sí la tenía en la de Sierra Morena. Luego, de alguna manera también podemos inferir que eso podría estar condicionando, y tampoco hay que descartar que el brote, por ejemplo, de leucemia felina fuera tan grave como fue, pues porque tenían poca capacidad de recuperación a nivel inmunológico a la población del lince de Doñana, ¿no? Si la endogamia afecta tanto a la tasa de reproducción como a la inmunidad, realmente es un problema muy grave. Puede llegar a ser un problema muy grave. Lo que pasa es que una vez más demostrarlo es muy complicado y hay que llegar a una situación extrema, y afortunadamente, bajo mi opinión, el lince parece que no está. Verdad es que se está haciendo una buena gestión genética de la población cautiva, ¿no? Como a la hora de mezclar los individuos, que mejores tasas de cruzamiento permiten, ¿no? Y eso desde luego va a ayudar, pero bueno, si en el futuro pudiera haber este cuello de botella que tú decías antes, este cuello de botella realmente que se ha producido ahora puede llegar a tener consecuencias, bueno, pues ya veremos, esperemos que no. Y ahora todos estos programas de reintroducción que se está haciendo a nivel de comportamiento del lince, no sé si hay algún estudio que esté evaluando si estos animales que se han criado en cautividad se comportan de una manera normal, si hay diferencias de comportamiento. Bueno, yo no sé si realmente está viendo algún estudio, espero que sí, y si no sería relativamente fácil hacerlo porque
porque realmente se está haciendo un seguimiento, se está marcando todos los bichos y demás, con lo cual debe haber ya mucha información como para verlo. Es evidente que algún cambio en el comportamiento está habiendo, simplemente por las noticias que salen. Entiendo que hay que poner ese contexto, son animales que proceden de ambiente humanizado, son los centros de cría, están acostumbrados al ruido de la gente, están acostumbrados a la infraestructura y estamos viendo noticias raras, digamos, pensando en una especie salvaje o silvestre, ¿no? Como es que yo que sé, linces que crían en una casa, en un cortijo abandonado, en un pajar, o animales que se meten en el interior de un pueblo y andan por las calles, ¿no? De alguna manera eso tiene mucho que ver pues, porque están acostumbrados a la gente y porque están acostumbrados a la infraestructura humana, ¿no? Entonces eso no es deseable. Pero también puede ser de alguna manera inevitable. Ya veremos si de alguna manera se transmite o no culturalmente o se acaba perdiendo, ¿no? A mí me sorprendió en Andújar ver lo tranquilos que estaban los linces que vimos con la presencia humana y me pregunté si, si realmente ese es el comportamiento normal, igual que vas a África y los grandes felinos están súper acostumbrados a la presencia humana, porque en parte porque lo han visto desde pequeños, pero también porque están arriba en la cadena, o bien es algo raro derivado de que muchos animales han sido reintroducidos o de que hay muchísimo turismo y que o lo raro es cuando antes los cazábamos y estaban especialmente huirizos, ¿sabes? Como, ¿cuál es su comportamiento natural? ¿Que estén tan confiados es lo normal o lo normal es que tengan miedo? Bueno, yo creo que su comportamiento normal quizás podría ser que estuvieran más confiados, porque de alguna manera todas las especies perciben el riesgo natural, digamos, evolutivo que han adquirido a lo largo de los tiempos y probablemente no es para una carretera o no es para una persona, porque al fin y al cabo un lince en concreto, una persona no tenía por qué suponer ningún tipo de riesgo. Ahora, si esa persona en algún momento va con una escopeta y le pega un tiro, o de alguna manera ahí ya empiezan a modificar lo que sería el comportamiento, pero si no, ellos debían de estar tranquilos, porque a priori no son ni presa de lo humano, ni tampoco los humanos tienen capacidad para hacerle daño, así digamos, en condiciones naturales, ¿no? Lo que sucede es que lo mismo que se acostumbran en una dirección, se acostumbran en la otra. Si ahora están más tranquilos, ahora están acostumbrados a oír gente, a ver calle, a ver asfalto, a ver madera, a ver hierro, a ver... Bueno, pues probablemente eso, por un lado, puede ser bueno porque les puede facilitar la supervivencia, pero por otro lado podría tener el concepto que hablábamos antes de los sumideros atractivos. Claro. Puede llevarlo a confiarse de algunos ambientes que en realidad luego ahí no van a estar seguros, ¿no? Como puede ser una carretera, ¿no? Oye, estamos ya terminando, pero quería preguntarte si me he dejado como algo en el tintero, algo del comportamiento de la biología del lince que sea interesante y que no hayamos comentado. Bueno, pues si a bote pronto tampoco caigo en nada. Seguramente habrá alguna cosa, porque obviamente las especies son muy complejas y hay muchos pequeños detalles que siempre son interesantes, ¿no? Pero así que, digamos, pueda ser importante para entender cómo funcionan los linces. Bueno, yo he Yo creo que intentado tocar todos los palos. sí, básicamente hemos hablado de todos los temas. Luego también, a raíz de esto, he dicho, jo, es que ahora como empiezo a tener un poco más de visibilidad en redes sociales y con todo esto de la divulgación científica que yo hago, digo, claro, tengo el poder de poder convencer a gente como tú para que hable conmigo. Y eso es algo que no quiero desaprovechar. Entonces me estoy planteando, no sé si lo haré, pero me estoy planteando pues hacer esto que estoy haciendo contigo recurrentemente y simplemente para tener conversaciones con distintos investigadores sobre el comportamiento animal de distintas especies para poder hablar con ellos con la excusa de pues hacerles una entrevista para YouTube, ¿sabes? Pero en realidad es porque yo quiero tener esas conversaciones. Entonces, si finalmente lo hago, ¿tienes alguna recomendación de una persona que tú conozcas de habla hispana que estudie el comportamiento o conozca muy bien a un animal y digas, mira, si entrevistas a esta persona va a ser muy interesante? Bueno, realmente habría muchas personas. Yo creo que si estás pensando en perfiles científicos, hay Sí, muchísima gente. perfiles científicos, pero alguien que recomendarías tú también porque se expresa bien, es bueno divulgando, estudia un animal que sea muy interesante. Mm, no sabría ahora mismo decirte,
porque suelo ser malo para retener cosas de ese tipo, pero si pienso en ello, seguro me van a venir a la cabeza varios nombres y te lo voy a poder decir o te lo comunico en cualquier Venga, momento. si te viene alguno, me lo pones por WhatsApp. Seguro, sin problema, claro que sí, porque me parece además una muy buena idea que seas capaz de tener este tipo de conversaciones y transmitir este tipo de información, porque muchas veces no son las típicas conversaciones que tienen los científicos, incluso aunque cada vez ya intentamos divulgar más, pero no es de esta manera, ni con esta profundidad, ni con esta familiaridad, con lo cual me parece que es una idea estupenda y quiero animarte a que efectivamente sí la lleve a cabo, sí. Es que la idea del podcast es algo que obviamente se me había pasado por la cabeza porque, pues al final, si me dedico a la divulgación científica, una de las cosas que se puede hacer es un podcast, pero es que no había acabado de decir, vale, esto es lo que quiero hacer, ¿no? Por eso nunca me había lanzado a hacer algo así. Pero sobre todo me gusta la idea de enfocarlo como es una conversación que yo quiero tener, es el final último, porque yo estoy constantemente formándome, pues si tengo la expedición esta de comportamiento animal que llevo a gente a hacer como un safari educativo, ¿no? Pues a mí me viene muy bien hablar con gente que estudie, yo sé, los licaones. Entonces, que sean conversaciones que no tengan como mucha ambición de que se hagan virales o no buscar ese tipo de contenidos, sino algo más nicho que me apetezca a mí tener esa conversación para aprender y bueno, ya el que quiera sumarse y escucharla, que la escuche, ¿sabes? Pero que el objetivo tampoco va a ser tener muchas visitas y entrar en el algoritmo de YouTube, sino que lo vea la gente que realmente le interesa mucho todo esto. Lo va a ver la gente que le interesa, pero a mí me parece que es dar contenido de calidad, porque bajo mi punto de vista las redes sociales están como muy, bueno, van a coger me gusta a que la gente lo vea sin contenido realmente útil ni contenido interesante la mayor parte de las veces, ¿no? Yo creo que el uso de las redes sociales también puede ser para lo que tú dices, para que haya contenido interesante y que lo vea la gente que le interesa. Ya está, no tienes por qué llegar al resto del público. Si con que esté ahí la información siempre va a ser valiosa, ¿no? Con lo cual, a mí me parece, te digo, una idea fantástica. Bueno, Realmente. pues muchas gracias. Espero tus recomendaciones. Sí, sobre todo también si piensas en alguna especie en concreto, pues yo puedo ponerme a pensar de esa especie a la gente que puede conocer. Es más difícil, sobre todo si son especies, es más fácil que sea gente que habla español de una u otra manera, porque sean especies o bien de aquí de la península o bien de Latinoamérica. Ya para la especie africana, sobre todo son gente más angloparlante. Bueno, pero también hay, españoles, también hay, yo creo. Por ahí, ¿no? Sí. Bueno, Hispanohablantes. los gorilas saben muy bien que una de las personas que más trabajo ha hecho está ahí en Barcelona. Jordi Galvani. No, Domingo, el apellido. Domingo de nombre, lo va a localizar. Sí. Hace poco. Bueno, dentro del mundo de la primatología sí que conozco bastante gente. Sí, o sea que bueno, ¿no? Pero que vamos, la idea es... Oye, y cuéntame, ¿y los viajes esos que organizáis con la asociación o la fundación esta, eso es para cualquier persona o son para gente que esté educándose en ese campo? No, está pensado para cualquier persona que tenga mucho interés en aprender sobre animales. Al final es un safari, como otro cualquiera, pero las dos diferencias principales es que huimos totalmente de las aglomeraciones turísticas. Nosotros, al no ser una organización turística, que somos una organización sin ánimo de lucro educativa, tenemos acceso a Empala, que es una reserva de uso exclusivo de educación e investigación. Entonces estamos nosotros ahí solos. Nos plantamos el camión al lado de una charca y nos pegamos toda la mañana viendo tranquilamente cómo llegan los elefantes, se van, que no es la masificación esta que se ve ahora mucho en Masai Mara, que estás ahí con el león y tienes 7, 8 coches alrededor. Entonces está pensado para huir totalmente de las aglomeraciones turísticas, poder observar a los animales tranquilamente, molestándoles lo menos posible, y luego que vas con una persona, que en este caso soy yo, que da una formación. Sobre todo, más que formación académica, está más pensado a que tú disfrutes al máximo de la experiencia, ¿no? Que si estás viendo ahí a los elefantes te estés enterando de qué es lo que está pasando, entiendas por qué unos antílopes están en una zona, otros están en otra. Damos 1 hora de clase al día y luego además, una vez que estás tú ahí en campo, pues te estoy diciendo, mira, ¿ves esa elefanta? Ese elefante macho que está oliendo la orina y luego llevándose la trompa a la cavidad bucal, pues es porque así capta las feromonas y tiene ahí el órgano fomeronasal
que eso le sirve para saber si la hembra que ha meado ahí está ovulando o no. En fin, te pongo en contexto todo lo que tú estás viendo, ¿no? Muy bonito, muy interesante, sí, ya lo creo. Qué ¿Cómo guay. se llama? ¿Cómo se llama la ONG? Biomas. Biomas. ¿Y es española? ¿Soy española? Sí, es española. Ha fundado Iñaki Abella. Él es una persona que ha estado mucho tiempo viajando por el mundo trabajando en temas de conservación y ya se tuvo que instalar en Kenia porque su mujer empezó a trabajar allí y dijo, pues voy a fundar esta ONG que me permite trabajar a la vez que sigo en contacto con la conservación de alguna manera. Ujú. Y empezó simplemente como una colaboración con universidades que los profesores llevaban a sus alumnos allí, a Kenia, para tener algo de contacto con el campo. Colabora, por ejemplo, con la Universidad de Barcelona, muchas otras universidades. Lo que pasa que ahora ya se está extendiendo a perfiles como el mío. Yo se lo propuse, le dije, hacemos lo que tú haces con la Universidad de Barcelona de llevar alumnos, pero llevando a gente que esté interesada en aprender sobre animales. Si queréis hacer algún curso con Doña Ana, colaborando con Doña Ana, él estará súper abierto, ¿eh? Pues mira, eso es cuestión de plantearlo a la dirección C de la estación biológica en este caso. Sí, sí, o sea, no está, ya te digo que están muy bien todos sus cursos y las expediciones que hacen en biomas. Bueno, pues Paco, muchas gracias. Pues nada, a ti mucha suerte con este proyecto y que te salga todo de maravilla y ya me iré enterando y iré sabiendo de ti. Lo mismo digo, oye, un placer. Ha estado estupendo. Pues nada, un abrazo, Laura. Un Venga, abrazo. hasta luego. Hasta luego.